Y es imprescindible para poder tener claro el curso de acción, poder definir claramente lo que es el escenario, los actores y los hechos, porque a partir de esa claridad el abordaje luego es el apropiado. Se lo digo porque hace mucho pienso que hablar de una fenomenología terrorista cuando se habla del problema israelo-palestino no alcanza. Nosotros pensamos en terrorismo pequeños grupos. Y acá no estamos hablando del terrorismo de los 70, de los lobos solitarios, no estamos hablando de algo que pueda ser definido solamente como acciones de algunos terroristas. Vamos a hablar con un especialista. Es un hombre que entiende de lo que hace a lo militar y los escenarios militares, la seguridad, el contraterrorismo y la historia de Israel porque ha sido protagonista. Y en estos días justamente decía que lo acontecido en Jenin hace 2 días, antes de lo de ayer, porque el día a día va marcando con estos nuevos muertos en las confrontaciones entre el Ejército de Defensa de Israel y poblaciones árabes palestinas, lo hacía recordar a una operación del año 68 llamada Karamá, que fue, algunos seguramente no saben, cuando Israel ingresó en el Valle del Jordán intentando, bueno, detener a Yasser Arafat. Todo eso después fue una operación que trajo una enorme consecuencia. Pero para que nos cuente de cómo él ve este momento, este escenario y qué significa definir correctamente, estamos, como tantas veces, con el doctor Eli Carmón, profesor en el Instituto Reichman en Israel. Doctor Carmón, ¿cómo le va? Buenas tardes y gracias por estar con nosotros. Hola, buenas tardes. Estoy con mucha ansiedad de la situación actual. Realmente cada día hay noticias, malas noticias, y la situación es muy compleja. Uh, Justamente hoy día se informó que Hezbollah está tomando posiciones en el territorio israelí, en un territorio que no está con una defensa, digamos, sólida, pero que es territorio israelí. Ellos ya tienen ahí un puesto con 4, 5, 8 soldados o militantes, y Israel todavía no hizo nada para expulsarlos. Esto cuando ya veremos que la situación en Judea y Samaria, en la Cisjordania, está mucho más complicada después de casi un año de lucha continua, con muchos éxitos del ejército y del servicio de seguridad israelí, pero que no cambió realmente la situación. Al contrario, creo que estamos delante de una situación muy explosiva, que hoy día ya puedo hablar de una intifada, una tercera, tal vez una tercera intifada. Vamos a ir a esto que nos ha dicho que es tan importante, pero quiero saber si usted comparte lo que yo decía, la importancia de definir bien el escenario, lo que en hebreo se dice nituach, digamos, tener claridad respecto de qué estamos hablando, porque a partir de eso se puede pensar cuáles son los caminos, porque si uno parte de una premisa errada, no va a poder encontrar camino. Y en esto que usted decía, intifada, tercera intifada, no se trata solo entonces de un problema de terroristas aislados, sino que hay algo mucho más complejo que parecería por el momento Israel no quiere abordar. Sí, ayer entendimos que fuentes militares hablan ahora no de la lucha contra el terrorismo, contra terroristas, pero debemos tomar en cuenta que es una lucha contra la guerrilla. Cuando se habla de guerrilla, claro que es un nivel mucho más alto. Por la primera vez creo que entendí esta definición de los círculos de la seguridad nacional. Esto indica que los militares son conscientes de lo que está frente
el challenge para el ejército israelí, los servicios de seguridad y la policía, pero me parece que hay una discrepancia entre lo que el liderazgo político actual en Israel, que fue responsable por 10, 12 años de una estrategia que enforzó la ocupación de Gaza por el Hamas y debilitó muchísimo la posibilidad de la autoridad palestina de controlar su propio territorio. Esto fue claramente una estrategia que fue decidida por los altos mandos políticos, principalmente por el primer ministro Netanyahu. Y ahora veremos los frutos amargos de esta estrategia. Doctor Carmón, usted hizo una diferenciación entre terrorismo y guerrilla, y yo incluso, sobre todo por nuestras latitudes, donde guerrilla tiene algo de nostálgico, agregaría una metodología de guerra distinta. Y cuando uno ve lo que pasa en Judea y Samaria, uno ve una guerra abierta, noche a noche, día a día, que se lleva vidas, que tiene una intensidad importante y donde parecería que grandes masas palestinas están de alguna manera acompañando ese proceso, no es que van en contra. A partir de esto usted define que está Israel viviendo una tercera intifada. ¿Qué significa esto? La primera intifada fue una intifada que empezó espontáneamente, pero fue más de una desobediencia civil, con muchos heridos y tal vez también muertos, pero no con grandes atentados. La segunda intifada fue caracterizada por una ola de ataques suicidas que provocaron la muerte de 1,000 civiles israelíes durante 4 o 5 años, 3, 4 años, y 4,000 palestinos, también muchos soldados, pero la mayoría de la gente que murió fueron civiles en las grandes ciudades de Israel, y que terminó a través de una reocupación de la Cisjordania por el ejército israelí y una calma que duró tal vez creo 12 años, 10 años hasta la operación importante en Gaza en 2014. Después de 2014, que empezó la nueva, no diría estrategia, pero una nueva violencia más difusa, que son la utilización de los cuchillos, de los carros privados, de los bulldozers, sin grandes atentados. Ahora estamos delante de una tentativa, no solamente de atentados individuales, pero vemos la cantidad de luchadores en Jenin que atacaron la fuerza importante israelí que entró ahí, que arrestó sin problemas 2 terroristas que eran sobre una lista de cerca, pero cayeron en la trampa que fue los explosivos que provocó un combate, una lucha de 9 horas entre el ejército y estos individuos armados con muchas armas pesantes. Doctor Carmón, ¿en qué se diferencia, qué efecto tiene la definición? Porque si uno dice, no, se trata de terroristas, casi yo diría, estoy minimizando el problema. Ahora, si yo digo, acá hay un movimiento con una estrategia política que tiene que ver con una guerra abierta contra Israel, la definición hace que, bueno, el pensamiento sea distinto. ¿Qué es lo que hace justamente una definición u otra? Es importante, la definición es importante no solamente para los académicos, es importante para los mandos militares y políticos para tomar decisiones. Le doy un ejemplo. El primer ministro Yitzhak Rabin, que murió en un atentado del religioso israelí radical, durante los primeros atentados suicidas, declaró que por la primera vez que Israel tiene un problema estratégico, que el terrorismo palestino es una amenaza estratégica contra el proceso de paz. Pero no era solamente contra el proceso de paz, era una amenaza a la estabilidad
política de Israel. Vimos cómo terminó con el atentado, la muerte del primer ministro, después con la segunda intifada. Entonces, es claro que el terrorismo palestino es siempre una amenaza estratégica a Israel. Por muchos años se consideró que solo Irán y tal vez Hezbollah son realmente amenazas estratégicas. Vemos que esta mala definición o no tomar en cuenta la amenaza potencial del terrorismo palestino que creció y ahora está ya en una fase de amenaza seria. Doctor Carbón, mirando lo que es el conflicto israelo-palestino, parecería, visto desde aquí, que no hay otra alternativa que una búsqueda de solución política en el tiempo, porque parecería que noche a noche los operativos se repiten. Hice algunos cálculos, más o menos el promedio de detenidos por parte del ejército de Israel es de más o menos 10, por lo menos, miembros de alguna agrupación extremista palestina. Esto significa al año algo así como 3.500, 4.000 detenidos. Hablamos de números muy importantes y esto más allá de todo lo que pasa alrededor. Digo, ¿hay alguna alternativa militar de seguridad que pueda resolver esto en el tiempo o indefectiblemente esto va a seguir y va a seguir para peor y se necesita una solución política? Si hablemos de los próximas semanas o meses, hay ahora una presión importante de los radicales de extrema derecha, principalmente de Ben Gvir, los dos ministros, y Smotrich, uno que es ministro de la Seguridad Nacional y el otro que es segundo ministro de Defensa, para hacer una acción muy importante, parecida con la acción de penetración en la Cisjordania en 2002-2003, que fue decidida por el primer ministro Ariel Sharon. Pero justamente el problema es que entrar en Jenin, ocupar Jenin por algunos días, matar a los terroristas que son realmente los más próximos, más amenazadores, tentar trobar los armamentos, enorme cantidad de armamento. Veremos cuánto armamento hay en Israel, en la región de los beduinos en el sur y en el norte con la criminalidad. Entonces, claro que en la Cisjordania, en Nablus, en Jenin, en Gerona hay una cantidad enorme de armamento. Esto provocará mucho más muertos y heridos civiles. Y como usted dijo ya, los arrestos, ahí hay familias. Esto incluye no solamente la muerte de 10 terroristas y la arrestación de 100 terroristas, pero que esto implica las hamulas, las grandes familias. Entonces, una radicalización de toda esta gente. En un momento cuando hay ninguno tentativo de negociación política seria con la autoridad palestina, que está ya debilitada, pero no se hace nada para intentar reforzar la presencia militar y de seguridad de la autoridad palestina. Lo sabemos muy bien que es difícil, pero no se hace nada. Al contrario, si se decide la cancelación del acuerdo que fue hecho de la retirada de Gaza, y esto implica el retorno a 4 asediamientos en el Sharon, y se decide la construcción de 4.500 nuevos apartamentos. Esto radicaliza más todas las localidades palestinas que son vecinos a estas nuevas asediamientos. Entonces hay acá un ciclo que ninguna acción militar que puede ser con éxito a un corto plazo, pero los problemas que provoca son mucho más importantes. Además, yo considero siempre que una solución real del conflicto, que de todas maneras está muy difícil en lugar, no existe sin la destrucción de Hamas con poder militar en Gaza. Claro que ninguna autoridad palestina, solamente en la Cisjordania, que no controla Gaza, que es radicalizada, islamista, y considera que el objetivo final es la destrucción de Israel, no puede dar resultados. Entonces, la primera fase sería de reforzar
la cooperación y la presencia de la autoridad palestina, y después ver cómo se puede resolver el problema de Hamas en Gaza, el control de Hamas en Gaza. Y esto es un problema regional, es un problema con el Egipto principalmente, que es el aliado que ha un interés vital para la destrucción de los hermanos musulmanes en Gaza. Son los países como Turquía y Qatar que están financiando Hamas, continúan financiando, y dar incluso una cierta plataforma operacional para actuar dentro de Israel, y también los nuevos partners de los acuerdos de Abraham que querían facilitar este proceso, pero con la política del nuevo gobierno vemos que ni siquiera invitan al primer ministro a los Emiratos Unidos o a Bahrein. El único país que todavía tiene relaciones buenas en este momento es el Marruecos. Doctor Carmón, nada es aburrido en lo que hace el Medio Oriente y a Israel le toca una vecindad realmente muy compleja. Digo, entre todos los peligros existenciales que tiene Israel, las amenazas, Irán y todo lo que significa también los proxies de Irán, Hezbollah, Hamas y los actores, digo, entre todos esos elementos, ¿podrá Israel sobrevivir también a este factor de tener 2 millones, por ejemplo, de árabes dentro de Israel, que muchos de ellos son adeptos a la destrucción de Israel, y Judea y Samaria, donde hay otros millones de árabes que en su mayoría también desean la destrucción de Israel? En los peligros, si usted tuviera que poner un orden de prioridades, ¿cuáles son los más importantes y cómo Israel puede o no hacer frente a los mismos? Por el momento, afortunadamente, la amenaza más importante, inmediata, vital, es la situación interna, la posibilidad de que el régimen democrático, no solo judío, judío y democrático en Israel, cambia en un sistema no dictatorial, diría, pero autoritario, sin la posibilidad que el poder judicial sea una balance en la actuación del gobierno, como sucede tal vez en Hungría, pero a mi parecer que sucede en Turquía. En Turquía tenemos un sistema donde hay también el elemento religioso. Hoy día en Israel hay el mismo elemento religioso que agudiza, creo que provoca más problemas en la situación interna, en tanto que no se resuelve esto de manera equitable para intentar llegar a una reforma o un cambio aceptado por la mayoría del pueblo. No se pueden tratar los otros problemas. Vemos como el problema de Irán no se puede tratar porque por años se pensaba que el presidente Trump y los Estados Unidos serán la garantía. Trump no hizo nada durante además de cancelar el acuerdo. Veremos que la administración Biden decidida a hacer un acuerdo muy débil, pero en este caso no habrá más una solución para, para prevenir la nuclearización de Irán. A mi parecer, el gobierno israelí no puede hacer nada sin los Estados Unidos, tanto de manera política en las consecuencias de seguridad, pero principalmente en el campo militar, con una ayuda que debería ser llegar acá en caso de una guerra realmente regional contra Irán y Hezbollah. Recordemos que durante la guerra del Yom Kippur, el único país que salvó a Israel fue los Estados Unidos. El único país que permitió la armada de aviones que portaron el apoyo militar a Israel fue Portugal. Todos los países europeos, e incluso el Reino Unido, no permitieron esto. Entonces la situación de Israel en este momento es un aislamiento que es muy peligroso y que debe terminar el más rápido posible. Por otra parte, vemos que hay
una situación en la cual en el gabinete que decide la política o la estrategia militar no son recibidos el segundo ministro de Defensa, Smotrich, y no el ministro de la Defensa de la Seguridad Nacional, Ben-Gvir, que son radicales de más y que mismo el gobierno, la mayoría del Likud, no aceptan como reales partners en las decisiones vitales del país. Doctor Carmón, hay tanto que quisiera todavía que usted dijera, pero lo ha dicho tan claro. Hablamos entonces de una tercera intifada. Hay una paradoja, y con esto tal vez podemos hoy cerrar. Israel aparece en el imaginario como un país hoy muy fuerte, muy potente, militarmente potente y en todo lo que hace a su avance. Pero por otro lado, entre otras cosas, los Estados Unidos empiezan a dejar la región abandonada. Parecería que Israel incluso está mucho más comprometida en su propia seguridad, tanto con el frente iraní como con lo que hace a la población árabe israelí, la población de Judea y Samaria, donde agrego a esto algo, hay una narrativa que Israel viene planteando donde más o menos dice, no, los árabes israelíes y son mucho más felices estando bajo nuestra soberanía que si tuvieran otra, y lo vienen diciendo abiertamente, pero en los hechos reales, cuando suceden los acontecimientos, gran parte de esa población se levanta en contra del Estado de Israel y el Estado judío, y ni hablar de Judea y Samaria. Digo, hay una paradoja en esto que por un lado Israel aparece como fuerte, pero por otro lado parecería estar incluso mucho más hackeado que en otros momentos. Sí, en este momento la deboleza es política, no militar. Es política interna y también regional, porque veremos que los países que hicieron pasos importantes en la normalización, los Emiratos, Bahrein, tal vez Sudán, que tiene un problema interno, cambian de estrategia, se están mejorando las relaciones con Irán, con la China, que está más y más involucrada en la región. Incluso justamente algunos días atrás, Abu Mazen fue a Beijing y Beijing ahora quiere negociar o mediar entre Israel y los palestinos, entre el Fatah y el Hamas. Entonces China, que parecía muy lejana de acá, lejos de acá, ya está involucrada. Se puede resumir la deboleza, empieza con la deboleza interna. Entonces el gobierno debe estabilizar, volver a una situación de balance, estabilidad jurídica y política en Israel y adaptarse a la nueva configuración, al nuevo contexto regional, que ya claro, Estados Unidos debilitados, los países árabes moderados, sunitas, tentando normalizar no solamente con Israel, pero principalmente con Irán, y ver lo que pasará en un año, 2 años, si este acuerdo americano será un respiro de 2, 3 años para decidir cuál será el futuro. Sabemos también que la guerra de Ucrania está muy lejos, pero está influyendo sobre la posición de los Estados Unidos, incluso aunque la situación interna en los Estados Unidos. La situación en las próximas elecciones influye sobre las decisiones del presidente Biden también en el Oriente Medio. Doctor Carmón, como siempre, el agradecimiento por su claridad y para poder plantear los escenarios correctos para comprender las dificultades y desafíos de Israel. Gracias y hasta la próxima. Gracias a usted, Miguel. Hasta luego. El doctor Eli Carmón, usted se asustó y es como para estar por lo menos preocupados de lo que es la realidad que vive a diario el Estado de Israel en ese Medio Oriente tan convulso y en un mundo